Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos, bendiciones, paz a vos, a los que están aquí conmigo en la llamada. Dios les bendiga, paz a vosotros, mis hermanos que están aquí también en la plataforma de Facebook. Dios les bendiga a todos, mis hermanos, en esta tarde. Saludos, un abrazo, mis hermanos, su amigo y servidor ministro, evangelista Jonathan Barrera, el Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Hoy en esta tarde vamos a estar estudiando la palabra del Señor, mis hermanos, y yo quiero introducir, dar como introducción un versículo bíblico, y de ahí, después del versículo, vamos a orar. Quiero leer una lectura bíblica que está en el libro de Éxodo, en su capítulo 19, versículo 16 al versículo 20. Éxodo 19, versículo 16 al 20, y voy a empezar a leer, mis hermanos, para que en esta lectura después de aquí vamos a orar y vamos a entrar a lo que es el tema en esta tarde. Mis hermanos, dice así la palabra del Señor. Éxodo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron estruendos, vino truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para entrar al tema de esta tarde. Padre bueno que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Señor, que nos das de regalarnos la vida. En tu misericordia, bondad, amor, mi Señor, la paz que tú nos has dado, la que está con nosotros, Señor, te damos gracias por eso, por tu bondad y por tu misericordia. A Ebenezer, Señor, hasta aquí nos has ayudado, y queremos, Padre, que nos des de tu rema, que nos des de tu espíritu, Padre, en esa tarde, que nos hable por medio de tu palabra, y tu espíritu, Señor, nos llene de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, Padre, para que nosotros podamos, Señor, tener un conocimiento pleno, Padre, de las Escrituras por medio, Señor, de tu unción. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, que vamos a estar estudiando la palabra, Señor, en esta tarde. Y gracias, Señor, por mi vida. Bendice mis labios, que no vaya a haber ninguna palabra vana, ni una palabra de falsedad, sino que todo, Señor, sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme, Señor, a tu verdad. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a las palabras que saldrán de mi boca, y a las personas que estarán escuchando, Señor, tus palabras. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a entrar al tema. Vemos en la lectura que tuvimos ahorita, acabamos de leer en el capítulo 19 y capítulo 20 de Éxodo. Mis hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba preparado por medio de Moisés. Dios le había ordenado a Moisés que preparara al pueblo para que el pueblo se preparara, hermanos,
que se santificara, que lavara sus vestidos y que se fueran al pie del monte Sinaí para recibir a Dios. Dios iba a descender, hermanos, en una nube sobre el monte Sinaí, pero era tanta, hermanos, la magnificencia de Dios, el poderío, la majestad del Dios vivo, que, hermanos, dice que todo temblaba y oían una voz como de trueno. En el capítulo 20, hermanos, después que le da las tablas de la ley Dios a Moisés, el pueblo le dice a Moisés: háblanos tú, que no nos hable Dios para que muramos. Y Moisés le dice: no teman, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó, hermanos, en la oscuridad en la cual Dios estaba ahí en el monte. Mis hermanos, esta historia da como introducción a lo que vamos a hablar. Hay algo muy tremendo ahí ante la presencia de Dios. El ser humano, en este caso, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el que Dios dijo que iba a ser un tesoro precioso, un tesoro apartado, especial, entre todos los pueblos, tenía miedo, tenía temor, dice la palabra, ante la presencia de Dios. Pero ¿qué temor tenía el pueblo de Israel? En el capítulo 20, versículo 19, dice que cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés: háblanos tú, que no nos hable Dios, para que no muramos. Entonces, podemos asumir que el temor del pueblo, mis hermanos, era el temor a morir. Veían la gloria de Dios, la majestad de Dios, la oían y temblaba el monte. Y ellos tenían temor de miedo. Mis hermanos, hoy vamos a ver cómo el temor, hermanos, que tiene la gente en estos días, en la actualidad, como en el tiempo antiguo. Mucha gente, mis hermanos, tenía y tiene miedo a morir. Tiene temor a morir. Pero nosotros, hermanos, que confiamos en Dios, que nosotros tenemos, mis hermanos, en nuestro corazón la fe en su Hijo Jesucristo, el sentir de su espíritu, mis hermanos, y también de que more en nosotros su espíritu. Nosotros debemos de tener, hermanos, temor de Dios, pero no como el pueblo de Israel lo tenía en ese momento, que tenía un temor de miedo. Nosotros debemos de tener un temor, mis hermanos, en confiar en Dios. El pueblo de Israel no sabía, hermanos, lo que iba a acontecer después. Solamente vieron la presencia de Dios descender en una nube, vieron la gloria y la majestad de Dios y oyeron su voz en el monte y tuvieron miedo ante la presencia del omnipotente Dios. Y entonces ese temor humano, ese temor, hermanos, de carne, obviamente, de humanos, ese temor, hermanos, la gente lo tiene en estos tiempos actuales. Y vamos a entrar a lo que va a ser el tema. Hermanos, el temor de la gente hoy en la actualidad, el temor de la gente es a morir. Así como el pueblo de Israel estaba oyendo la presencia de Dios y su voz, ellos tenían miedo, le decían a Moisés: háblanos tú, que no nos hable Dios, para que no muramos. Eran tanta el poderío de Dios en su voz y en su presencia, que ellos creían que iban a morir. Hermanos, la gente hoy en la actualidad les preocupa más morir que confiar en Dios. Les preocupa más morir que confiar en Dios. Mi hermano, voy a hacer una pregunta retórica a todos los que estamos aquí en este estudio, tanto en la plataforma, hermanos, de Facebook, de Internet,
como los que están aquí, hermanos, conmigo en el teléfono. La pregunta es, ¿confías en Dios? ¿Confías en la fe en Jesucristo que tú has creído? ¿Confías que tienes un Santo Espíritu de Dios morando en ti que te guía a toda justicia y a toda verdad? Esa palabra, mis hermanos, nosotros, esta pregunta y la respuesta personal de cada uno, nosotros debemos de saber qué es lo que sentimos dentro de nuestro ser. El pueblo de Israel tenía miedo de temor de miedo. Nosotros debemos de tener, hermanos, un temor distinto. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque hemos aceptado a su Hijo Jesucristo, como dice en Juan 1:12, que a todos los que recibieron a su Hijo Jesucristo y creen en su nombre, dice que les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener una confianza distinta a como el mundo confía. El mundo confía de labios para afuera. Nosotros confiamos de labios para adentro. La gente tiene temor, miedo de labios para afuera. Lo expresa, lo podemos ver. Lo podemos hasta palpar, hermanos, tal vez hasta nuestra propia familia tiene miedos de un virus, tiene miedo de otras cosas. Pero nosotros debemos de tener un temor de los labios para adentro, que ahí es donde mora el Espíritu de Dios. De la boca para adentro. El expresar temor y miedo, mis hermanos, ante las circunstancias que vivimos, no va a quitar las circunstancias. Eso es de plano. A nosotros expresar nuestro miedo, nuestro temor humano, hermanos, la circunstancia no se va a quitar. Créelo, no se va a quitar. Pero de labios para adentro, de labios para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro espíritu, ahí es donde debemos de expresar nuestra confianza en Dios, nuestro temor en Dios. Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 4, en su versículo 13 y 14 dice de esta manera. Vean, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14 dice de esta manera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya duermen, o sea, de los que ya murieron, los que están descansando, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 13. Nos dice el apóstol Pablo que, hermanos, nosotros no tenemos que ignorar a los que ya murieron. No, mis hermanos, tenemos que recordarlos. Pero no debemos estar tristes. Y está hablando de muerte aquí. La gente que murió, mis hermanos. Porque si tú derramas una lágrima por una persona que ya murió, quiere decir que tú estás vivo. Estás recordando a esa persona que murió, pero tú estás vivo. Porque esa lágrima que salió en ese recuerdo que tienes aquí en tu mente y que te está recordando es porque tú estás vivo. Pero dice la palabra, hermanos, Pablo dice que no debemos estar tristes. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios. ¿Cuál es nuestra confianza? Lo que dice adelante. Dice que nosotros debemos, hermanos, no estar tristes como las otras personas que no tienen esperanza. Y ahí está la clave. La gente que tiene temor ahorita, mis hermanos, en cualquier circunstancia, de morir en un accidente, de morir de cáncer, de morir, hermanos, te resbalas en el baño, te mueres, de morir con este virus, de morir, mis hermanos, de una gripa. La gente se va a morir, pero esa gente que no tiene esperanza, tiene miedo a morir. Pero nosotros que vivimos en la esperanza y que tenemos una esperanza en nosotros, hermanos, nosotros sabemos que si Jesús murió y resucitó, que esa es nuestra fe, también sabemos que Dios, así como Dios resucitó a su Hijo, Él también, hermanos, nos resucitará y Él también dice que nosotros vamos a estar, hermanos, con Jesús
el día que Él venga. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso hoy vamos a ver, hermanos, la diferencia de los dos temores. El temor a morir hacia una sola vida y el temor a morir hacia la esperanza de esa vida eterna, que es muy diferente. La gente cree en el temor de morir y que se le acabe su vida. Pero nosotros, aunque muramos, sea que vivamos o muramos, dice la palabra, nosotros confiamos en el Señor, de que así como el Señor resucitó a su Hijo Jesucristo, también Él nos traerá con Jesús a nosotros que dormimos en Cristo. La confianza debemos de tener en Él. Miren, mi hermano, voy a dar una palabra. La palabra temer, en el hebreo bíblico, la palabra temor de Dios, que se dice yirah, es un término especial muy separado al miedo ordinario, o sea, al miedo a morir. Voy a repetir esto. Temer, en el hebreo bíblico, la palabra temor de Dios, que se dice yirah, es un término especial muy separado del miedo ordinario. Es una palabra que nos instruye a estar asombrados. Vean, estar asombrados. Eso significa tener temor de Dios. Y lo voy a reafirmar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, capítulo 2, versículo 41 al 43. Vean lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos hablando de la primera iglesia cristiana, los primeros cristianos. Vean lo que dice el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí podemos ver, hermanos, que los primeros cristianos, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de los apóstoles, después de Cristo, cuando Pedro y los apóstoles estaban predicando, y Pablo también, mis hermanos, porque también entra en acción Pablo en Hechos, cuando ellos estaban predicando, las cosas que ellos hacían por medio del nombre de Cristo eran cosas asombrosas. Y entonces, ¿qué tenían la gente? Tenían temor, pero del asombro de las cosas que ellos veían con sus ojos, que eran cosas maravillosas hechos por los apóstoles en el nombre de Jesús. Por eso la palabra temer significa que es una palabra que nos lleva y nos da conocimiento de asombro. Al mismo tiempo, cuando nosotros estamos viendo las maravillas de Dios, en el asombro de Dios, nosotros debemos de adorar a Dios en esos momentos. Más adelante, dice que se reunían esas personas y adoraban a Dios y se reunían en el templo y estaban en común con todas las cosas y oraban todos los unos por los otros y se reunían a alabar a Dios. Y dice que ahí se juntaba ya la iglesia de Cristo, aquellos que iban a ser salvos. Por eso es muy importante, hermanos, saber que la palabra temor, cuando estamos hablando del conocimiento bíblico, la palabra temor no tiene nada que ver con el miedo. Pero yo quiero darles, hermanos, quiero darles dos escrituras primeramente para que vean dónde en la escritura podemos ver que el temor de Dios, ¿sí? Aquí no es, sino que es el temor de miedo. Y voy a empezar con la primera. Quiere decir que la escritura nos habla de diferentes temores. El temor
de miedo y el temor a Dios, que es de asombro y de adoración hacia nuestro Dios eterno. Entonces, las dos citas que voy a dar son de temor de miedo. Vean, hermanos. La primera está en el libro de Isaías. Si por ahí tienes tu Biblia, ve conmigo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Acuérdense que este es de temor de miedo. Temor de miedo. Y dice así la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Voy a repetir otra vez este versículo. No temas, porque yo estoy contigo, habla Dios al pueblo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor, hermano, le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que no tenga miedo. Ante las circunstancias que ellos vean, el Dios iba a estar con el pueblo. Y si el pueblo iba a perder su esfuerzo y iba a estar débil, el Señor iba a ser su sustento. Y cuando no veían, hermanos, no veían el sol amanecer, se puede decir, en una manera de decir, que no les la veían llegar, dice el Señor que Él los iba a ayudar y los iba a sustentar. Entonces, ese temor, hermanos, que está hablando ahí, Isaías está hablando acerca del temor de miedo. A miedo ante las circunstancias de no poder hacer las cosas bien, o si la circunstancia, el problema es muy grande, Dios no dice no tengas miedo, como diciendo no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo. Y ahí está Dios el ayudador. Quiere decir que esa palabra, ese versículo que vimos ahí, es temor a miedo. El siguiente versículo de temor a miedo está en un salmo que nosotros conocemos muy a fondo, que está el Salmo 23. Vamos a Salmo 23, mis hermanos, que mucha gente lo sabe, lo recita, porque se lo sabe de memoria. Y el Salmo 23 habla de Jehová mi pastor. Salmo 23, versículo 4. Dice así de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, vean lo que dice, aunque ande en valle de sombra de COVID-19, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Voy a repetirlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, sea como se quiera llamar, que veas que vas a morir, no debemos de tener temor, dice la palabra, porque el Señor estará con nosotros, su vara y su cayado nos infundirán aliento. ¿De qué temor está hablando ahí? De muerte. Y lo podemos ver luego, porque dice que aunque andemos en valle de ¿qué, mis hermanos? En valle de muerte. Entonces la gente tiene miedo a muerte. Ahorita, hermanos, en la actualidad, todo el mundo es un valle de muerte. Se puede oler la muerte nada más al ver el miedo de la gente. ¿Sí o no? Pero el Señor dice que no debemos de tener miedo aunque andemos en valle de muerte. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. Dice que Él estará con nosotros, su vara y su cayado nos infundirán alientos. Hay dos palabras ahí que menciona, vara y cayado. La palabra vara para un pastor, con la vara, mis hermanos, él podía defender a las ovejas ante un adversario, ya sea un lobo, con la vara, pero también con la vara le pegaba a las ovejas para que agarraran otra vez el camino y no se salieran del camino.
Y el cayado, que en nuestra versión moderna es un bastón. ¿Para qué sirve el bastón, mis hermanos? Alguien que me conteste. ¿Para qué sirve el bastón? Para una persona mayor, ¿para qué le sirve? Para apoyarnos, para sostenernos, para no caernos. Quiere decir que Él es nuestro cayado, nuestro ayudador, no nos va a dejar caer. En este versículo habla de miedo. Los dos versículos en Isaías 41:10 y Salmo 23:4, mis hermanos, habla del miedo, del temor, pero de miedo. Pero ahora, hermanos, vamos a ver lo que nos acoge a nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Ya vimos que ese miedo lo tiene la gente, hermanos, que no tiene esperanza, que cree, hermanos, que va a morir y que esta vida se les acaba y no hay más de otra vida más que esta. Es por eso que la gente se lo quiere comer en drogas, se quieren comer la vida, hermanos, en alcohol, en sexo, en impurezas, en cosas maliciosas, en perversiones. Por eso se lo quieren comer la vida, porque como dicen ellos, hay una sola vida, pues vive la vida, porque después de eso ya no va a haber vida. Pero nosotros no pensamos así. Nosotros vemos más allá de lo que la gente ve. Y eso se llama espíritu. Nosotros en la espiritualidad, nuestros ojos espirituales ven más allá del temor de miedo. Nosotros debemos de ver hacia el temor de Dios, ante el asombro de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. En ese temor tenemos que poner nuestra confianza. En Deuteronomio 6, versículo 13, vámonos al Antiguo Testamento primero. Deuteronomio 6, versículo 13, dice así. Vean dónde debemos de poner nuestro temor, hermanos. Dice así, 6:13 de Deuteronomio. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Voy a repetirlo. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Versículos, hermanos, de Deuteronomio. Nos da aliento, mis hermanos, de que nosotros debemos solamente tener temor de Dios, no temor de miedo. Menciona muy fácil la palabra ahí, muy explícita. Dice que a nuestro Dios, a Jehová, nuestro Dios, debemos de temer. Y luego dice a completa, y a Él solo que debemos de servir. Y solamente en su nombre debemos de jurar. Ese es el temor, hermanos, que el cristiano debe de tener en la actualidad. Que nosotros debemos de tener el temor de Dios, no el temor de miedo. Porque eso es muy importante, hermanos, saberlo. Mucha gente está muriéndose de miedo. Está teniendo mucho temor, pero a morirse. No temor, hermanos, de que tal vez ya cuando tengamos un temblor como nunca antes visto, tal vez vamos a tener temor porque nunca habíamos visto ese terremoto, pero cuando veamos la gloria y majestad en el cielo, el Cristo, nuestro Señor bajando en gloria y majestad con sus ángeles, créeme que ese temor de miedo no va a existir, sino que, hermanos, nosotros vamos a servir a Dios en ese momento. Créeme que lo vamos a adorar. Créeme que vamos a alabarlo. Créeme que mucha gente va a llorar de gozo, de alegría al saber que nuestra redención está descendiendo de los cielos. Temor solamente a Jehová debemos de tener. ¿En qué implica Jehová, hermanos, nuestro temor? Asombro, adoración, de obediencia y de servicio.
Ese es el temor de que debemos de tener. No temor, hermanos, a que Dios nos va a castigar. No, mis hermanos. Sabemos, mis hermanos, que si nosotros cumplimos con lo que Dios quiere que obedezcamos en su palabra, no hay por qué recibir castigo. Quiere decir que el temor de Dios nos lleva a la obediencia y lo vamos a estar viendo poco a poco. El temor de Jehová, mis hermanos, ese es el que debemos de tener. Salmos 111, versículo 10, dice de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Repito, Salmos 111, versículo 10 dice que el principio de la sabiduría, o sea, la inteligencia, el ser inteligente, el ser sabio, el ser listo, mis hermanos, es tener temor de Dios. Y luego dice, el buen entendimiento tienen las personas que practican sus mandamientos. Su loor de Dios permanece para siempre en esas personas. Vean lo que dice este salmo, es muy hermoso. Porque dice, hermanos, que nuestro fundamento, primeramente, dice que el principio de nuestra sabiduría como hijos de Dios es tener temor a Jehová, es tener temor a Dios. Y el buen entendimiento que deben tener nosotros que somos hijos de Dios es que debemos de guardar sus mandamientos. Eso es muy importante. Y se vuelven a repetir, hermano, los mandamientos aquí. ¿Será muy importante los mandamientos? Créeme, mi hermano, que serán muy importantes. Hasta en el tiempo, hermanos, que vienen, en el tiempo postrero, cuando las cosas empiecen a estar muy difíciles, se van a necesitar, hermanos, aquellas personas que realmente guardaron sus mandamientos y que tuvieron temor de Dios, o sea, que obedecieron a Dios en su temor, que sirvieron a Dios en su temor, que tuvieron también, hermanos, servicio a Dios en su temor, no de que tengamos temor de miedo a Dios, no, mi hermano, solamente debemos de guardar sus mandamientos. Al guardar sus mandamientos, los obedecemos y no hay por qué tener temor de castigo, temor de miedo, sino que debemos de tener temor, hermanos, en la sabiduría de Dios. ¿Dónde se encuentra la sabiduría de Dios? En su escritura. Ahí se encuentra. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice así de esta manera. Vuelve a repetir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, significan necios, desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Voy a repetirlo. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, que significan necios, desprecian, o sea, rechazan la sabiduría de Dios y la enseñanza de Dios. Quiere decir que es de sabios tener temor de Jehová, pero es necedad. Voy a decir una palabra, mis hermanos, que pues es muy blandita. La palabra tonto significa insensatos, mis hermanos, en otras versiones. Pero en la versión católica lo dicen más fuerte. En vez de decir tonto, dicen estúpidos. Yo puedo decir disculpen por la palabra, pero si la palabra lo dice, no me voy a disculpar por lo que ya está escrito. En la versión católica dice estúpidos. Aquellas personas, hermanos, que adoran un leño, que adoran otras cosas, que adoran una imagen, que adoran una estatua. La misma versión católica les llama estúpidos. Y no es que les estoy ofendiendo, no, nada más estoy diciendo lo que dice la palabra. Vamos a suavizar esa palabra. Tontos, insensatos, son los que no temen a Dios, que no tienen, hermanos, la sabiduría de Dios y la rechazan. Y hermanos, y rechazan también la enseñanza para obtener esa sabiduría.
Proverbios 9:10 dice lo mismo, nada más que está al revés el orden. En los dos versículos, hermanos, que leímos, que es Salmo 111:10 y Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y vean qué dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Solamente está al revés, es lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y miren cómo termina este versículo, Proverbios 9:10. Y el conocimiento del Santísimo, fíjense, y el conocimiento del Santísimo, ¿quién será el Santísimo, mis hermanos? Nuestro Dios. Y el conocimiento del Santísimo, dice, es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Voy a repetir otra vez este versículo. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermano, tú temes a Dios, eres inteligente. Hermano, tú temes a Dios, tú eres listo. Tú temes a Dios, mi hermanos, tienes la sabiduría de Dios y temes a Jehová, tienes el temor de Dios, eres sabio, inteligente, eres listo, eres cuerdo, porque así es como conocemos al Santísimo en su inteligencia. Su inteligencia está, hermanos, en la Escritura. Cuando nosotros leemos la Escritura y seguimos estudiando la Escritura, créeme, mi hermano, que lo único que estamos haciendo es obteniendo sabiduría de Dios. Por eso es muy importante estudiar las Escrituras. Les doy gracias a Dios, hermanos, y a ustedes que tenemos este tiempo de estudio, porque ¿qué más, hermanos? ¿Qué más vamos a hablar más en estos tiempos? ¿Vamos a hablar de las novelas? De mucha gente que ve por ahí, hermanos, La Rosa de Guadalupe, que ven las novelas, que ven otras cosas, y disculpen si por ahí cayó la pedrada, hermanos, tenemos que ver otras cosas, tenemos que oír otras cosas, tenemos que escuchar y leer otras cosas, y todo debe estar en la sabiduría de Dios, en la Escritura. ¿Por qué? Porque no vaya a ser, hermanos, que el Señor descienda del cielo y nos encuentre viendo cosas que no debemos de ver, que nos encuentre leyendo cosas que no debemos de estar leyendo, que hagamos cosas que no debemos estar haciendo. Por eso el Señor le decía a la gente, dice que en los negocios de mi Padre, dice, yo estoy. En los negocios de mi Padre debemos estar. Esto que estamos haciendo en este estudio, mi hermano, es el negocio de Dios. Absolutamente es el negocio de Dios. Estamos estudiando su palabra. ¿Qué crees que va a tener Dios en consideración a nosotros si nos encuentra ahorita estudiando aquí? ¿Te imaginas? Aleluya, ojalá que viniera ahorita, hermano, para que nos agarre. Pero a muchos los va a agarrar en curva. A muchos los va a agarrar como en el tiempo de Noé, dice la palabra, que se andaban casando y dándose a casar. Unos andaban en fiesta, otros comiendo, otros bebiendo, otros en su vida y no tenían temor de Dios. Mientras Noé se desgastaba 150 años predicando el arrepentimiento para que la gente viniera a salvación y vida eterna. No quisieron. La gente va a estar haciendo lo mismo en el tiempo cuando Cristo venga, que nos encuentre, hermanos, en los negocios de nuestro Padre. Estos negocios de nuestro Padre, este estudio y todos los estudios que tengamos y todos los días cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos sus mandamientos, cuando leemos su palabra, cuando estamos predicando su palabra, cuando le decimos al vecino de Dios, cuando mandamos un versículo bíblico ahí en Facebook, cuando predicamos en Facebook, cuando hablamos de las maravillas de Dios por medio de su palabra, eso es lo que nosotros debemos de predicar. Vean cómo el temor de Dios nos lleva, mis hermanos, a 4 cosas. La primera es que el temor de Dios nos lleva a tenerle confianza. Vamos a la escritura. Job capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver 4 puntos. ¿A qué nos lleva el tener temor, el temor de Jehová? Job
capítulo 4, versículo 6. El primer punto es que el temor nos lleva a confianza, a tener confianza en Dios. Vean cómo dice la escritura. Job 4:6. Dice así: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Le dice Elifaz a Job. Elifaz estaba reprendiendo a Job, como diciendo: Job, todos los días te la pasas reclamándole a Dios. Todos los días te la pasas diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasan esto? ¿Por qué me pasan estos? Y Elifaz, hermanos, le dice a Job: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Vean esa palabra tan hermosa. ¿Se acuerdan cómo estaba, hermanos, Job? ¿En qué situación estaba Job? Se le habían muerto todos sus hijos, su casa destruida, le habían robado sus ganados, toda su cosecha, hermanos, estaba destruida con fuego del cielo. No tenían, y para colmo, la que debería de ser su mano derecha, su esposa, se le fue. Se quedó solo Job. Y entonces Job empieza a reclamarle a Dios por todo lo que está pasando, ¿sí? Hay, hermanos, casi 47 versículos que se la pasa Job reclamando, pero en uno de esos, Elifaz, en el capítulo 4, versículo 6, le dice: hey Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Vean, mi hermanos, qué hermosas palabras. ¿Qué no es nuestro temor a Dios nuestra confianza en estos tiempos? Sea que vivamos o muramos de COVID, no hay problema, porque sabemos que si murió Cristo y resucitó Cristo, así también nosotros vamos a resucitar. Sea que vivamos, sea que muramos, estamos en el temor de Dios. Quiere decir que en la confianza de que tenemos vida eterna en Cristo estamos, mis hermanos. Acaban de morir, mis hermanos, mire el hermano Juan de Jesús, el sobrevedor de distrito, creo, 17 del Estado de México. Acaba de morir, mis hermanos. Murió y parece, hermanos, que es de la enfermedad que está pasando. Yo lo vi hace como 4 meses en un velorio ahí en el Estado de México. Y estuvimos platicando, no a grandes rasgos platicamos, pero ¿quién iba a saber, hermanos, que iba a pasar todo esto? Y que a mi hermano iba a ser uno más de la lista de muchos que han muerto. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Yo estoy seguro que mi hermano murió en el temor de Dios, a pesar de lo que haya sucedido, como haya sido su muerte, y de muchos santos, que así nos llamamos nosotros, santos, hijos de Dios. ¿Para qué estoy dando este ejemplo? Porque así, hermanos, puede que pasen las situaciones, pero debemos de tener confianza. Entonces, Elifaz le dice a Job: ¿qué no tu temor a Dios es tu confianza? Vean, el primer punto. Quiere decir que el temor a Dios, hermanos, nos lleva a tener confianza. Primer punto. Segundo punto, ahí mismo en Job, capítulo 28, versículo 28. Job 28. ¿A qué nos lleva el temor a Dios? Dice así: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Repito, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la integridad. ¿A qué nos lleva tener temor a Dios? Nos lleva a la sabiduría, al ser coherentes, al ser inteligentes al hacer las cosas, al ser listos en no meternos en cosas que no debemos meternos, a tener sabiduría de lo alto, del Altísimo, dice la palabra. ¿A qué nos lleva el temor? A sabiduría. Entonces, llevamos 2 puntos. En Job 4:6 nos lleva, dice la palabra, el temor a tener confianza. En Job 28 dice que el temor a Dios nos lleva a ser sabios, tener sabiduría del Señor.
Segunda de Corintios nos dice el tercer punto. Vamos a Corintios, ya vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿A qué nos lleva el tener temor a Dios, el temor a Jehová? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Voy a repetir esa última parte. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué nos lleva el tener, hermanos, el temor a Dios? Nos lleva a perfeccionar nuestra santidad. Nuestra santidad, porque sabiendo que tenemos el temor de Dios, vamos a limpiar nuestra vida. Vamos a limpiar, como dice ahí, hermanos, que debemos de limpiar toda contaminación de nuestra carne. ¿Y a qué nos lleva el tener temor a Dios? Nos lleva a santidad. ¿Qué nos lleva, hermanos, el de estar asombrados de la maravilla de Dios? Nos lleva a ser santos, como Él es santo, dice la palabra. Sed santos, como yo soy, ¿qué dice la palabra? Yo soy santo, dice Dios. Y entonces el tener temor a Dios nos lleva a perfeccionar nuestra santidad, que estamos perfeccionando día a día, porque no somos todavía santos como el Señor, pero estamos ostentando ser santos algún día. Ese es el tercer punto. Entonces es Job 4:6 nos lleva confianza, Job 28:28 nos lleva sabiduría, Segunda de Corintios 7:1 nos lleva a perfeccionar nuestra santidad, y Filipenses 2, versículo 12, vamos al libro de Filipenses, mis hermanos. Filipenses 2, versículo 12, vamos a ver a qué nos lleva el temor de Dios. Filipenses 2, versículo 12. Dice así la palabra. Vean de tema arriba, si tienes ahí tu Biblia, dice, para mí el vivir es Cristo. Qué bonitas palabras. Pero dice así el 12 de Filipenses 1:12. Dice, quiero, a ver, espérenme, Filipenses 2:12. Perdón, 2:12. Ok, dice así, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Voy a repetir otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. ¿A qué nos lleva el tener temor a Dios? Nos lleva a ser obedientes, hermanos, nos lleva a ser obedientes y ocuparnos, mis hermanos, ocuparnos, no, hermanos, desocuparnos de nuestra salvación. Tener firmeza en nuestra salvación. El temor de Dios nos lleva, hermanos, primeramente a obedecer, decía Pablo. Mire, los encuentro obedientes al evangelio, decía Pablo, los que le estaba hablando ahí a los filipenses. Dice, wow, han sido obedientes ustedes al evangelio. Dice, y no estando yo, quiere decir que van bien ustedes. No tengo que estar yo aquí para estarles diciendo las cosas, sino que solitos obedecen ustedes. Pues qué bueno que sean así. Dice, entonces ya ocúpense de su salvación con temor y con temblor. ¿A qué nos lleva el cuarto punto, hermanos? A tener temor de Dios. Nos lleva a ser obedientes
y a ocuparnos de nuestra salvación. Nos lleva a ocuparnos de nuestra salvación, o sea, estar atentos, no dejando que nada nos distraiga para que no podamos perder nuestra salvación. Porque ¿sabías, mi hermano, que podemos perder la salvación? Podemos perderla, pero nosotros nos debemos de ocupar, como dice Pablo, obedecer, y tenemos que ocuparnos acerca de nuestra fe. Debemos de estar firmes y adelante, como dice un canto, huestes de la fe. Debemos de estar firmes. Mis hermanos, ya para ir cerrando, vamos al libro de Primera de Juan, casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, en su capítulo 4, su versículo 12 en adelante, del 12 en adelante. Vean lo que hace, hermanos, el tener temor a Dios. ¿Qué pasa cuando uno tiene temor de Dios? Primera de Juan 4, 12 al 18, dice así la palabra. De tema, si ves ahí en tu Biblia, dice Dios es amor. Eso es muy importante. Dios es amor, pero dice así el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Gloria a Dios. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay, ¿qué, hermanos? En el amor no hay temor, aleluya. O sea que cuando tenemos amor a Dios, hermanos, no tienes que tener temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el qué, hermanos, el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De qué temor está hablando aquí, hermanos? El temor a morir. El temor de miedo, mis hermanos. Es muy importante esa escritura, pero dice que el amor, hermanos, de Dios, en el amor de Dios no hay temor, no debe de haber temor, sino que en el perfecto amor que es Dios, porque Él es el perfecto amor, Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios hacia nosotros, lo dijo Juan 3:16. En el amor de Dios hacia nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Qué grande amor es el de Dios, mis hermanos. Qué grande es el amor de Dios, mis hermanos, porque cuando Dios, hermanos, dice que el perfecto amor, ¿quién será el perfecto amor? Es nuestro Dios. Vean lo que dice ahí Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. Hay un canto que dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. ¿Verdad? Ese es el amor de Dios. Debemos de perfeccionarnos en el amor de Dios. Y créeme, hermanos, como ahí dice la palabra, que en el amor de Dios, hermanos, no hay temor. No debemos de tener miedo en el amor de Dios, porque en el amor de Dios ya nos ha dado salvación por medio de su Hijo. Vamos a concluir, mis hermanos. En Eclesiastés, mis hermanos, vamos a la palabra. En el libro de Eclesiastés, y con esto vamos a cerrar, tal vez un versículo más. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Vean lo que dice Dios. ¿Se acuerdan ahorita todo lo que su hermano y amigo Jonathan Barrera acaba de hablar? Todo lo que dije se va a resumir en este versículo. Todo lo que dijimos, mis hermanos, en este tema, en este estudio, este versículo lo resume todo, mis hermanos. Es más, hasta dice el fin de todo discurso. Fíjense cómo dice la palabra. Eclesiastés 12, versículo 13 dice así. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a repetirlo, mis hermanos. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Voy a poner otra palabra en vez de decir temor. Dice así, el fin de todo discurso oído es este. Obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Sirve a Dios y guarda sus mandamientos. Adora a Dios y sirve y guarda sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Obedece a Dios, adora a Dios, sirve a Dios y guardemos sus mandamientos. Deuteronomio 5:10, mis hermanos, y con esto voy a cerrar. Habla acerca del mandamiento de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. Habla acerca de los 10 mandamientos, pero yo quiero resaltar este versículo. Deuteronomio 5, versículo 10. Dice así. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el amor de Dios no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Amemos a Dios, mis hermanos. Tengamos temor. Guardemos sus mandamientos, muy importantes. En estos días vamos a hablar, si Dios quiere, en siguiente ocasión, vamos a hablar acerca, hermanos, de los mandatos de Dios. Acerca de los mandamientos de Dios va a ser nuestro próximo tema. Pero hoy vamos a cerrar con esto, hermanos. El fin de todo este discurso que has oído es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a orar. Padre excelentísimo, gracias, Señor, te damos. Altísimo Dios, te damos gracias, Padre, por esa palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu temor, Padre, hemos comprendido que debemos de obedecerte, debemos de servirte, debemos de adorarte, Señor. Debemos, Señor, asombrarnos de todas las maravillas que tú haces, como en el tiempo antiguo, hermanos, los primeros cristianos se asombraban de las cosas que los profetas, de los apóstoles estaban haciendo enfrente de ellos. Se maravillaban, exclamaban todas las maravillas que ellos veían por medio del nombre de Jesucristo, cuando los apóstoles hacían todas esas sanidades, esas expulsiones de demonios.
esa palabra de vida eterna cuando ellos predicaban, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y hermanos, cuando ellos hablaban con poder, ellos veían las maravillas de Dios en ellos. En ese temor nosotros tenemos que poner, hermanos, nuestra confianza. Debemos de tener nuestra sabiduría en Dios. Debemos de perfeccionar nuestra santidad en Dios. Debemos, hermanos, tener obediencia y tener y guardarnos, hermanos, en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación, no en otros asuntos que no nos incumbe, sino que nosotros debemos estar en los negocios del Señor siempre, todos los días. Que nos llamen, hermanos, fanáticos, que nos llamen religiosos, que nos llamen aleluyas, que nos llamen como ellos nos quieran llamar, pero no te salgas, mi hermano, del temor de Dios. La gente no comprende lo espiritual, siempre tendrán un concepto distinto y no es que sea legalismo, sino que nosotros debemos estar siempre en los negocios del Señor, siempre leyendo la palabra, siempre orando, siempre ayunando, siempre estar predicando, siempre estar compartiendo la palabra, siempre estar, hermanos, en comunión con los hermanos, con la familia, compartir el pan como lo hacían en el principio, hermanos, los primeros cristianos, adorando a Dios, yendo al templo, dice la palabra, mis hermanos, ahí en Hechos. Eso es lo que debemos de hacer. El temor a Dios nos lleva, hermanos, a muchas cosas que mucha gente no comprenderá. En nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a cerrar esa palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a